Hola, en esta ocasión vamos a revisar nuestro modelo y complementarlo con los temas que tenemos pendientes, que son los siguientes. La inclusión del SUD, o sea, la inclusión del sistema urbano de drenaje sostenible que tenemos asignado. Vamos a cargar elementos de las cargas contaminantes, elementos también de los usos del suelo. Y con esto ya podríamos configurar nuestro modelo completo como lo esperamos hacer y, y pues tener también la posibilidad de evaluar el efecto de utilizar un SUT en términos de caudal y en términos de calidad del agua. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es dirigirnos al módulo en el componente hidrológico denominado el Lead Control. Entonces acá en Lead Controls vemos que al hacer clic sobre él no aparece nada, por lo cual el procedimiento correcto es adicionar uno nuevo. Entonces adicionamos un lead eh, donde el lead significa desarrollos de bajo impacto. Entonces es un tipo de, de construcción de proyectos o desarrollo de proyectos que generan un impacto mucho más bajo con relación a los proyectos comúnmente desarrollados. Bueno, vemos acá que hay 8 tipos de lead. Entonces están las celdas de biorretención, los llamados jardines de lluvia. Vemos que la diferencia entre ambos es que la celda de biorretención tiene capacidad de almacenamiento, inclusive puede tener una capacidad de drenaje. Entonces vemos que acá el drenaje está determinado como opcional y puede ser así. ¿Qué significa el drenaje? Entonces el drenaje representa que el sistema, además de recoger el agua, infiltrarla, conecta una salida al sistema de drenaje como tal, cosa que no tienen los jardines de lluvia. Vemos que tienen su superficie y que estos solamente tienen capacidad de infiltración, lo cual los otros también tienen. Bien, están los techos verdes. Entonces vemos que también tiene una superficie verde, que tiene una capa de suelo y que tiene un material de drenaje. Quizás se pregunten que por qué no infiltra. Pues eso se da porque la infiltración se daría solamente hacia el suelo. En esta ocasión pues nosotros no tenemos suelo, lo que tenemos es el techo de la edificación, pero sí tiene drenaje. Entonces eso es lo que entrega al sistema de drenaje. Están las zanjas de infiltración. Vemos que estas se diferencian de las anteriores porque eh, no tienen esa superficie verde superficial, entonces no tienen el terminado en plantas, sino que son solamente la estructura granular que en algún momento revisamos y que tiene la capacidad de infiltrar. Está el pavimento permeable. Entonces vemos que hay una superficie de pavimento, acá la tenemos. Está la capa de suelo y está eh, la capa de drenaje como tal, que es llamada el storage, la cual a su vez puede infiltrar y va a drenar también, en caso de que se disponga de esa manera. Están los rain barrel, que son tanques de pondaje. Básicamente es un tanque que tiene la capacidad de retener el agua y la devuelve al drenaje de una manera más controlada. Por eso aquí aparece una curva de control. Entonces la curva de control es una curva que representa la diferencia entre lo que entra y lo que sale del tanque de almacenamiento. Listo, están desconexiones de cubiertas. Entonces básicamente este se utiliza cuando se van a utilizar sistemas de recolección y aprovechamiento de agua lluvia. Entonces se tiene que hay precipitación y hay un overflow, que es el agua que se tiende a almacenar. Listo, y está el drain, que es el agua que se va al drenaje. Está el roof to drain. Bien, y por último, este que también tienen ustedes, ¿dónde están las
Estas se llaman zanjas verdes, lo llamamos nosotros. Entonces vemos que se llama aquí con su nombre en inglés. Y vemos que estas únicamente tienen capacidad de infiltrar y no es que ayuden a drenar, sino que ellas son el drenaje en sí. Entonces son un tipo de drenaje. Bien, entonces el procedimiento será el siguiente. Vamos a crear, por ejemplo, este que es el más completo. O sea, si aprendemos a configurar este, configuraríamos todos los demás, porque ese es el que tiene más elementos. Ya los otros tienen menos o más. Bueno, y el pavimento. Entonces vamos a mirar ambos. Vamos a crear ambos. Entonces le asignamos un nombre, celdas, y luego realizamos la configuración. ¿Qué vamos a configurar nosotros? Bien. Entonces este bar height es este bordecito que está acá. Es la altura del confinamiento. Esa altura de ese confinamiento básicamente ayuda a que el agua sea retenida y posiblemente sea mejor infiltrada. ¿Qué cuánto le colocamos? Normalmente se utiliza de unos 50 milímetros, o sea, son unos 5 centímetros. Listo. Factor del volumen de vegetación. Entonces representa qué tan densa es la vegetación y puede adaptar valores entre 0 y 1. Esos son los valorcitos que puede adaptar nuestro SUD. Muy bien. Entonces coloquémosle 0,5. El coeficiente de rugosidad de Manning viene siendo ese coeficiente que hemos manejado en otras asignaturas, o que más adelante van a trabajar en otras asignaturas, que hace referencia a la rugosidad del suelo. Entonces la rugosidad del suelo, de acuerdo a la fórmula de Manning, se define para representar la rugosidad como tal. Entonces un valor típico de una cubierta vegetal es 0,1. Entonces cuando una cuenca tiene o una superficie tiene una rugosidad representada por plantas, se adopta 0,1. O sea, si lo podemos dejar ahí, que ese estaría bien. Luego está la pendiente del suelo. Pues este sí es un poquito más difícil de definir porque pues en los suelos la pendiente es muy variable, inclusive dentro de un mismo entorno, dentro de una misma zona, puede variar mucho la pendiente. Pero una pendiente típica para ese tipo de sistemas y una ciudad en sí, en donde se pueda instalar este tipo de sistemas, es del 1%. Entonces son valores que ya vienen preestablecidos y los podemos aprovechar a nuestro favor. Entonces eso tiene que ver con la surface. Entonces acá está la capa vegetal, básicamente. Listo. Luego viene la capa de suelo, suave. Y empezamos por el thickness. Entonces el thickness nos hace referencia a la profundidad como tal de nuestra capa. Entonces, ¿cuánto le asignamos? Estas capas suelen ser de 15 centímetros como mínimo, o sea, 150 milímetros. Bien. Listo, muy bien. Y los otros elementos los podemos dejar por defecto, ya que representan un sistema promedio, un sistema típico de estas características, por lo cual pues no es conveniente modificarlos, pero de todas maneras se los voy a explicar. Entonces está la porosidad. La porosidad es una característica propia del suelo, seguramente la tengan presente, y hace referencia a la cantidad de vacíos representa una condición de los vacíos que hay en el suelo. Está la capacidad de retención del suelo. Entonces también es un valor que suele estar por defecto para el material que se utiliza típicamente en este tipo de sistemas. Está la conductividad del suelo.
Entonces, si quisiéramos tener esa conductividad, sería necesario hacer un estudio del núcleo del suelo. Entonces también se deja como típico para los montajes que se suelen hacer en, en este tipo de sistemas. Entonces está la pendiente de la conductividad y la cabeza de succión, tiene que ver con la capilaridad del suelo. Bien, entonces aquí lo único que configuramos fue el thickness. Estamos en storage, esta capa profunda de almacenamiento. Esta sí suele ser más profunda, suele adaptar valores entre los 15 centímetros hasta los 30, inclusive más. Listo, muy bien. Entonces vamos a asignar 300 milímetros de capa de, de storage, de almacenamiento. Que esa es una capa que se desarrolla en un material granular grueso, puede ser una grava, y tiene tantos vacíos que almacena alta, alta cantidad de agua. Listo, muy bien. Y los demás valores los podemos dejar tal cual como se aprecian ahí. ¿Listo? Entonces, estos tienen relación o guardan relación con el- la, con la capacidad de drenaje. Entonces está acá el seepage rate, es la capacidad de infiltrar, y el clogging factor va a indicar qué cantidad de lo que se retiene o lo que entra al sistema es, es que es retenido. Listo, entonces lo único que configuramos acá fue el thickness. Y en drain, entonces drain nos va a representar a nosotros la cantidad de agua que se drena en ese sistema. Listo, entonces vemos que está representado en tasa de infiltración, la cual la podemos asignar nosotros de acuerdo a la capacidad o la salida que se proponga para ese sistema. Entonces, si queremos que no drene, o sea, que no devuelva agua al sistema de drenaje, lo dejamos en cero para que infiltre todo, que sería como lo ideal. Entonces, en este caso lo vamos a dejar en cero, donde el flujo del drenaje sería cero, y ya los otros valores no tendrían importancia, en tanto nuestro sistema no va a tener esa capacidad. Entonces, ok, y vamos a crear otro tipo de lead. Entonces les había dicho que vamos a utilizar el pavimento permeable. Listo, súper. Entonces nuevamente están las capas del, del pavimento. Entonces está el burn height, que es nuevamente como el bordillo, en este caso sería el bordillo del andén, que ese suele estar entre 10 y 15 centímetros. Entonces vamos a asignarle 150. Que si tiene superficie vegetal, entonces, y lo dejamos en cero porque no va a tener ese tipo de superficie. ¿Y cuándo sería el caso que tiene una superficie vegetal? Entonces, básicamente es el, cuando el sistema tiene, tiene, eh, tiene que, perdón, tiene ese tipo de adoquín que tiene unos agujeritos en ciertos espacios, y hay ahí celdas vegetales, porque el resto sería un pavimento común, como el que vemos en las vías. Listo, entonces en este caso no tenemos vegetación. Aquí la rugosidad sí la podemos bajar un poquitico por lo que es pavimento. Entonces, un pavimento típico puede tener 0.05 de, de rugosidad, y lo mismo pasa con la pendiente. Entonces una pendiente promedio y típica también
es del 1%. O sea, vamos a dejar esa pendiente de el 1%. El pavimento como tal, acá, entonces va a tener una profundidad. Entonces, nuevamente, se suele usar 15 centímetros. 15 centímetros de profundidad. Está la tasa de infiltración, entonces esa la podemos dejar también por defecto. Está el factor de superficie impermeable, entonces este va entre 0 y 1. Y pues la idea es que todo el pavimento sea ciertamente impermeable. Entonces no vamos a colocarle partes dentro de ese pavimento que sean impermeables. Entonces si queremos pensar de pronto en cuándo tendríamos una parte impermeable, sería por ejemplo cuando en las vías se pintan las líneas. Ese tipo de pintura impermeabilizaría esa zona. Entonces pues lo dejamos en 0. ¿Listo? Que el 0% del área es impermeable. Luego está la permeabilidad del suelo, que tiene que ver con eh, la el grado de capacidad de infiltración que tiene este suelo. ¿Sí? Entonces vemos que se mide en unidades de altura, que son las unidades hidrológicas, con relación al tiempo. Entonces también típicamente el pavimento tiene un coeficiente de permeabilidad de 100. Está el clogging factor. Entonces este tiene que ver nuevamente con la capacidad de retención. Entonces ese clogging, otra forma en que lo podríamos llamar es como la obstrucción o la colmatación del sistema, que tiende a ir reteniendo a lo largo del tiempo. Pueden ser sedimentos. Entonces vamos a dejarlo en 0. Y si asignamos un valor a este, entonces deberíamos tener nosotros una capacidad de regeneración. Entonces este tipo de pavimentos pueden eh, soltar o liberar esos sedimentos. Entonces se van degradando, se van secando. Entonces 0. Damos todo esto en 0 para no complicar tanto el modelo. Luego está la capa de sólidos, de suelo, perdón. Entonces acá también podemos asignar una profundidad como la que trabajamos anteriormente, 150. Listo. Eso es como el máximo, aunque en ocasiones se suele superar. Coloquémosle más. Listo. Entonces está la porosidad del suelo, que tiene que ver, como lo decíamos, con la relación de vacíos. Está el field capacity, que es el volumen de agua que el suelo puede retener. Está también el wilting point, que tiene que ver con o sea, este es un poquito más complejo. Es el contenido inicial de agua con relación al total de vacíos que se va a tener. Es como un punto húmedo, podríamos llamarlo. Y ya están las propiedades típicas de el flujo en medio poroso, como son estas. Entonces las dejamos ahí tal cual. Luego está el storage, la capa inferior. Entonces ese storage que tenemos ahí, ya sabemos que es como la característica del almacenamiento. Entonces dentro del thickness vamos a colocar el espesor de la capa. Entonces se dice que este puede ir entre 150 hasta 450 cuando es un pavimento normal, pero si se requiere
aumentar la capacidad de almacenamiento, ya puede superar los 600 milímetros o inclusive los 900 milímetros, que ya sería una capa de 90 centímetros, o sea, una profundidad bastante alta. Pongámosle 300. ¿Listo? Y en drain, entonces la capacidad del drenaje del sistema lo podemos dejar también en 0 para que infiltre todo el agua que se va a captar, que pues esa es la idea, como les decía. La idea es retener el agua y fijarla en el suelo, o sea, descargar el sistema de drenaje. Entonces, ok, aquí ya con esto habríamos nosotros creado los dos tipos de leads o de suits. Luego, para incluirlos en las cuencas, vamos a ver que aquí ya se ha habilitado el espacio. Entonces uno va aquí a la cuenca, abre las propiedades y está un elemento acá donde dice lead controls, aparece por defecto en 0. Entonces 0 no lo vamos a manejar, sino que a todos les vamos a asignar suits. Vamos a hacer un ejemplo y después lo corregimos. Entonces vamos a suponer que esa cuenca va a tener celdas y uno decide qué área de la celda de la cuenca o del área de drenaje va a ocupar el SUT. Entonces, una forma para saber rápido cuánto es el área que tiene esa área, entonces es asignarle acá, lo desactivamos y ahí nos dice que esa área tiene 2500 metros cuadrados. ¿Listo? Entonces, digamos, si yo le quiero colocar que el 50% de esa área esté cubierta por celdas, entonces le asignaría 1250. Y aquí vemos que nos indica el porcentaje del área de esta manzana, podríamos decir, está ocupada por el SUT. Entonces, si yo quiero colocar varias unidades, digamos, si yo coloco 2 unidades de estas, estaría ocupando el 100%. Aquí aparece un 150%, pero pues eso no tendría sentido porque no puedo adicionar área de la nada. Entonces lo dejamos acá. ¿Listo? Entonces ya indicamos cuánto se ocupó y ahorita venimos a configurar estos otros elementos. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, entonces esa fue la creación del SUT. Ahora vamos a manejar el tema de lo que tiene que ver con calidad de agua. Este también es muy importante, pero tienen muchas limitaciones, ya las vamos a ver. Bueno, en primer lugar, vamos a ver que hay los determinantes o los contaminantes y están los usos del suelo. Nuevamente vemos que están vacíos. Vamos a agregar solo 2 vacíos. Pueden ser sólidos suspendidos totales. Y vemos que pide las unidades. Entonces, si son miligramos litros, si son microgramos litros, o el número de SST por litro. Entonces sabemos nosotros que este usualmente se maneja con miligramo litro. Listo, muy bien. Bueno, ¿qué cuánta concentración vamos a utilizar? Entonces, pues para eso podemos utilizar las tablitas de calidad del agua que yo les compartí en algún momento. Sin embargo, yo se las volveré a compartir. Bueno, entonces, ¿qué vamos a configurar acá? Entonces, está la concentración en lluvia, la concentración en agua subterránea, la concentración de el agua infiltrada, la concentración del contaminante en el sistema, o sea, es una concentración inicial, que es cuando el sistema se seca, él siempre queda ahí con un retenido. Y está la concentración inicial en el sistema, ya no es el sistema como tal de drenaje interno, sino la superficie. Entonces esta sería la que vamos a configurar.
Y está la tasa de caimiento de contaminante, ya que hay algunos contaminantes que tienden a degradarse con el tiempo. Vemos acá que si es un contaminante que está asociado a tiempo de nevado, entonces se activa o se desactiva. Entonces en nuestro caso no, como no, por aquí no tenemos interferencia con la nieve, entonces se apaga. Pero ¿cuál podría ser? Podría ser, por ejemplo, sales. Listo, entonces vamos a asignarle aquí la concentración inicial. Un valor adecuado, por ejemplo, es de 150. Listo. Y podemos crear otro. ¿Qué otro vamos a crear? No, solo con ese por ahora. Bien, y luego en los usos del suelo, entonces digamos que es residencial. Podemos asignarle una siguiente configuración. Entonces, primero está como las características de las calles, puede ser el street sweeping, y este es una condición que va asociada al barrido de las calles. Entonces tiene que ver con el mantenimiento de las calles durante el tiempo. Entonces aquí vemos que la descripción nos dice cuántos días de por medio hay para cada barrido. Digamos que pasan cada 5 días. Luego que cuánto del contaminante es susceptible de ser removido. Entonces si es fracción, digamos que el 50%. Y nos dice que cuántos días han transcurrido desde el último barrido. Podríamos dejarle los mismos 5 para asumir que está próximo al siguiente, o 0, que pues daría como la misma prácticamente. Listo, entonces ahora está el build up. Entonces el build up tiene que ver con la capacidad de acumulación. Entonces hay 4 tipos de funciones, y aquí es donde yo les digo que existe una gran limitación para configurar estos sistemas. Entonces uno puede utilizar datos estándar, o pueden también realizar estudios en campo para hallar los datos de calibración. Entonces eso que aparece acá, SAT, exponencial, POW o tiempo externo, son unos tipos de funciones. Entonces si de pronto queremos mirar más al detalle estas funciones, la podemos consultar en el manual del programa, que también se los voy a compartir. Listo, bien. Entonces la función de saturación es la que normalmente se utiliza, esa función de saturación, y está asociada a un modelo cuasi exponencial, y cuyas variables estándar, digamos, que se han encontrado y se han calibrado en el tiempo son estas. Entonces 150, la tasa de almacenamiento, entonces podemos utilizar esa o colocar el exponente de la función. Entonces este es el más común, y que con relación a qué unidad lo vamos a calibrar, si el área o la longitud, entonces área, vamos a dejarlo con área. Listo. Y aquí, si tuviéramos más contaminantes, nos saldrían muchos más contaminantes para configurarle ese uso. Bueno, ahí está el wash off. El wash off es la respuesta de la cuenca cuando hay procesos de lavado. Entonces el lavado está conectado el lavado está conectado
a los procesos de lluvia. Esto lo vamos a configurar, el wash off. Wash off, entonces hay distintos tipos de funciones. Event main concentration, entonces tiene que ver con la concentración media del evento, que si es un modelo exponencial, que si es una curva de rendimiento. Entonces podemos trabajar el método exponencial y asignar valores estándar, 0.072, el exponente 2.5 y la eficiencia de la limpieza. Entonces podemos dejar 20. ¿Listo? Y ese responde a el barrido de las calles. Y por último está este, que también es importante y como les digo nuevamente es ciertamente difícil de controlar por lo que hablábamos. No hay datos, los datos sobre esto son muy escasos, entonces no es tan sencillo como tomar una tablita y encontrar estos son los valores para tal tipo de suelo, para tal tipo de zona. Entonces esperamos que próximamente alguien investigue al respecto. Pero bueno, entonces está la eficiencia en la remoción de contaminantes del SUT. Entonces podríamos colocar, por ejemplo, un 25% de eficiencia en la remoción del contaminante. Y así con eso ya quedaría configurado nuestro uso del suelo. Listo. Entonces inicialmente vamos a correr nuestro modelo para que tenemos ahí un problema de flow routing. Y ahorita miramos qué fue lo que pasó. Creo que es por la cuenca. No era eso. No sé si le configuramos algo la última vez. $25.52. Okay. Bien. Parece que está todo bien. No está todo bien. Esta es la tubería que está fallando. Bien, entonces está el inverter elevation. Vamos a usar este mismo. Para nuestra tubería. Uy, ¿qué pasó? No me deja pegarlo. Data field, no, 0. Listo, hay 1 centímetro de pendiente. Y ahí con eso debería correr el modelo, ¿no? Eh, 2552.1.0. Vamos a revisar ese perfil que es el que tenía el problema. $25.54.4, $25.52 y tiene la pendiente inversa, se está devolviendo. Entonces inlet 552, 25.52.83. Voy a colocarle más bien esta misma.
dándonos ese error. Start not. Bueno, pero ya quedó bajando. Vamos a chequear nuestras cuencas. Al parecer todo está bien. Flow routing. Bueno, podemos ver los perfiles. Vamos a ver los perfiles. Ah, bueno, sí, ahí está el problema. Por eso nos está dando alto el flow routing. Por ese comportamiento. Que está dejando almacenar agua y se están llenando los pozos. Listo, bien. Ahí podemos optimizar un poquito el outlet offset. Este tiene un de 2553.15. Vamos a colocarle aquí 10, 20. Sí, ahí bajó mucho. Bajó mucho ese error. Creo que esto lo tomamos fue como de un proyecto. Bueno, vamos a trabajar así. Listo, entonces para configurar los usos del suelo y los lead controls vamos a ir acá. Entonces ahora sí, como ya lo tenemos todo completo, lo podríamos configurar. Entonces celdas, vamos a escoger una celda. Entonces el truco para revelar el área que tiene esa manzana, 2500, vamos a colocarle que nada más 500 de esto usa SUT. Entonces vemos que ocupa un 20%. El espesor de la franja, entonces si yo se lo quiero asignar, digamos que sería 10. Entonces, ¿qué significa que yo le coloque 10? Si tengo que el área es 500 metros cuadrados y el espesor de la franja es 10, entonces el lado restante tendría un ancho de 50 metros, que sería un porcentaje inicial de saturación de ese SUT, o sea que sí tiene humedad inicial. Digamos que sí, que tiene un 15% inicial. ¿Qué porcentaje del área impermeable es tratada? ¿Sí? Entonces, si ustedes recuerdan, para este SUT no le dejamos área impermeable con respecto a los usos del suelo. Pero bueno, vamos a colocarle 20 y 20, ¿sí? Del área permeable y del área impermeable. Listo. Entonces, ok. Y podemos adicionar otro pedacito. Entonces, digamos que pavimento permeable va a ocupar ahora son solo 200. Como es pavimento, digamos que tiene un ancho de 7 metros. Saturación inicial 15 y 20 y 20. Todos los vamos a colocar igual. Listo. Entonces ahí hemos colocado nuestro SUT y vemos que pues, hay cierta área que ocupa. Este 80 porque sale así. 200. Le pone muchos decimales, pero es el 8%, pensé que era 8000. Ok.
Y en los usos del suelo, para que me tome el determinante o el contaminante, se le asignamos. Entonces 100. Listo. Entonces vamos a hacer lo mismo, usos del suelo, 100% del área residencial. En lead control vamos aquí a adicionarle unas celdas. Digamos que las celdas ocupan 1000, tienen de espesor 20, 15, 20 y 20. Y ahora acá va a haber 500 de pavimento permeable. Entonces que el ancho es 7, 15, 20 y 20. Y así seguimos configurando todas nuestras cuencas. Entonces, usos del suelo 100. Lead controls. Entonces vamos a asumir que esta área tiene el 50% de celdas. Entonces esta tiene ancho 50, porcentaje de saturación inicial 15, 20 y 20. Y ya, no tiene más. Esta también va a tener lo mismo. Entonces tiene un 50% de celdas. Entonces esta tiene las celdas por 2000. Surface, digamos, esta tiene 100. Porcentaje de saturación inicial 15, 20 y 20. Listo. Entonces ok. Y así sucesivamente con todas. Entonces acá land uses, vamos con el 100. Lead controls, entonces vamos con el con el full de la cuenca, o sea, la cuenca completamente está ocupada por eso. Digamos que esta es así, vamos a exagerar y la cubrimos completamente con pavimento permeable. Entonces, como es de 4000, digamos que esta tiene 100, 15, 20 y 20. Ok. 6. Land uses 100%. Voy a colocarle todas de una vez el land uses. Había una que no tenía esto. Entonces, en el caso de ustedes, si tienen manzanas con uso mixto, al desaparecer a 2 acá. Entonces 50 y 50 o 30 y 40, así. Listo, entonces viene este lead controls. Entonces esta tiene celdas, tiene 1000 de celdas. Ok, y tiene otros 1000 de pavimento. Entonces acá 20, 15, 20 y 20. Ok. ¿Cuántos nos quedan? 2. Digamos que esta tiene el 100 de celdas. Bueno, la mitad. 2000. 20, 15, 20 y 20. Y la última, entonces ustedes colocaron pavimento permeable, digamos. Esto tiene 1000, ancho de 10, saturación inicial del 15, área tratada del 20 y el 20. Listo. Entonces ahí podemos correr nuestro modelo y chequeamos el nuevo perfil. Start node, end node, fue empate. Ok. Entonces miremos qué pasa ahora con los volúmenes de agua. Vemos que en comparación al modelo que hicimos la vez anterior es significativamente más bajito.
Es decir, que hemos logrado el propósito que esperábamos, que era reducir los caudales en el sistema. Vamos a ver. Es que aquí hay algo raro. A ver si así se ve lo raro que está ahí. PZ3 distancia metros. Está not. Sí, ese error de flow son esas retenciones que se quedan en los pozos. Esa manchita de agua que veíamos ahí se debe a eso. 55201. Sí, al haberle quitado esa patica y ya arregló todo. Ya se arregló el flow, ya se arregló el quality, todo. Listo, entonces una forma de examinar los resultados también es acá. Entonces, por ejemplo, uno puede chequear el lead use. Entonces, qué tan cargadas están las subcuencas, o sea, las áreas de drenaje con leads. Entonces, 28%. Acá no alcanzo a ver, pero es como el 50, 50, 27 y así. También nos interesa conocer aquí la concentración de contaminantes, pues, digamos en el nodo también, y en las tuberías. Es un modelo ahí a ver qué es lo que pasa con ese contaminante. Entonces ahí se ve que con la primer lluvia, o sea, se genera ese levantamiento del contaminante y, y recarga el sistema. Vemos que la contaminación pasa a las tuberías y en última va a pasar a la descarga. Entonces ahí llega a un punto crítico, a un punto máximo y se elimina. Entonces digamos si uno modifica, no tengo presente cuál fue el máximo. El máximo es como 33, 70, ahí está. Si uno modifica el sud, okay, wash off. Digamos en el uso que la limpieza mejore a un 30%, ya se afectaría la calidad. Entonces, es que no, normalmente se alcanza el 33. ¿Dónde está aquí el hydrology, el controls? Pollutant remover. No le hemos configurado aquí la capacidad de remoción de contaminantes. Entonces bien, porque ya vemos que el 33% es el máximo. Entonces si remueve el 50, creo que pavimento permeable lo tiene, sí. Y este el 50. Y eso también va basado en datos de calibración. Entonces, de acuerdo, y es muy característico de la zona, porque si tenemos una zona que suele acumular y depositar mucho sedimento, por ejemplo, en este caso, pues muy seguramente la capacidad de remoción de ese pavimento no sea del 100,
o no sea del 50, sino que sea más bajita. Pero si es una zona donde la concentración inicial de contaminantes es bien bajita, entonces pues muy seguramente ese sea un SUD que funciona al 100%. Entonces por eso es muy relativo y nos hace falta datos. Si quieren pueden trabajar también con el 50. Entonces ok, corramos nuestro modelito y nuevamente analizamos a ver qué pasó con ese contaminante. Listo, no hizo retención. Miremos a ver por qué. Aquí no puede configurar una concentración inicial del contaminante en la cuenca también. Lead controls. Entonces debe ser que está muy bajita la capacidad de remoción. No alcanza a detener el impacto. Listo. Pero bien, básicamente esa es la configuración del sistema. Para adicionar los datos de calidad del agua y de el SUD. Entonces el SUD va a ser lo más importante que vamos a configurar, porque vamos a evaluar el impacto de haberlo utilizado en la remoción del contaminante. Y en la reducción del caudal, perdón. De hecho ahí vemos que cuando se configuró bajó. Aquí se estaban llenando los pozos, se estaba subiendo mucho el caudal. Entonces ahí ya quedó reparado ese aspecto. Listo, muy bien. Entonces eso sería todo en esta sesión asincrónica. Yo les compartiré próximamente el, el ejemplo y la tabla de contaminantes. Entonces eso sería todo.